Entonces, aquí vamos a utilizar una metodología que se llama ideal. Vamos a aplicar esta metodología. La evaluación de la primera unidad es un cuestionario. El reto 1 es un cuestionario donde ustedes pues, pueden colocar eso. También hay unos talleres auxiliares pues, que ustedes pueden hacer y si hay algún problema, pues me avisen. Bueno, lo primero es identificar el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes son los interesados? ¿Cuál es el objetivo? ¿Existen restricciones? Por ejemplo, problema, la factura de la tienda. ¿Quién está interesado en el sistema de facturas de la tienda? ¿Cuáles serían los dos interesados, según lo que ustedes ven? ¿Cuáles serían? El cliente y el dueño. El cliente y el vendedor. Quizás la DIAN también, ¿no? Porque pues la DIAN le interesa que usted le indique las facturas, ¿sí? Las facturas electrónicas. Bueno, ¿cuál es el objetivo? No, pues que el objetivo del sistema de facturación es llevar un registro de las ventas que se hacen en la tienda con la idea de, bueno, saber cómo es el flujo de caja. Y segundo, pues para tener claro el tema de impuestos. Como les mencioné, aquí en Colombia es complicado. ¿Existen restricciones? Posiblemente sí. Por ejemplo, una restricción podría ser, no, pues que estamos limitados por el inventario. Tú no puedes vender cosas que no tengas en el inventario. Muy bien, definir el problema. ¿Qué conozco de ese problema? Entonces, esto es una cosa muy importante. ¿Qué conozco? ¿Y qué debo de conocer? Por ejemplo, en el programa de facturas, usted debería de leerse pues, el tema del IVA, cómo funciona, que ahí va excluido, ahí va incluido. Eso, como les digo, es complejo. Entonces, usted diría eso. ¿Y puedo dividir en sus problemas? Yo diría que sí. Usted debería tener un problema, bueno, llevar el inventario. Otro problema, llevar la información del cliente. Otro problema, calcular la venta. Entonces, son diferentes cosas que uno debería hacer. Estrategia. Siempre hagan ejemplos. ¿Sí? Un ejemplo. Voy a hacer una factura digamos, una factura de ejemplo, una factura pequeña, y voy a mirar todo lo que está involucrado y qué operaciones debo hacer para calcular la información. Y con eso yo identifico diferentes opciones de solución del problema. Luego sigue la siguiente, que son los algoritmos, los requisitos, o sea, ¿qué necesita cada algoritmo? Escribir los algoritmos y realizar pruebas de escritorio. Una prueba de escritorio es seguir el algoritmo a mano. Y finalmente, la L, que sería programar los algoritmos en un lenguaje de programación. Bueno, Python no necesariamente, eso es en cualquier lenguaje de programación. Y probar el programa. ¿Cómo prueba el programa? Ejecuta con el ejemplo que hizo en el escritorio, pero le tiene que dar lo mismo. Si no le da lo mismo, o usted hizo mal el algoritmo, o hay un problema en su ejemplo. O sea, una de dos, hay un problema, le toca hacer un retorno. Entonces, este es el ideal. Identificar el problema, número 1. Número 2, definir el problema. Número 3, estrategia para solucionar el problema. Número 4, algoritmos para solucionar el problema. Y número 5, logros o resultados. Entonces, está la metodología que nosotros vamos a hacer para solucionar los diferentes problemas. Muy bien. Entonces, esta metodología puede partirse en 3 grandes fases. En análisis, en la identificación y en la definición del problema. Eso es algo que uno hace interiormente. Luego viene la estrategia. A partir de los ejemplos, entender lo que implica el problema y diseñar el algoritmo. Y finalmente viene la implementación en un lenguaje de programación que viene en la parte de los logros. Muy bien. Y bueno, entonces, ¿qué hemos hecho hasta este punto? ¿Qué es un problema computacional? A ver. ¿Qué es un problema computacional, muchachos? ¿Qué es un problema computacional? A ver. ¿Es un problema qué? Es cualquier tipo de situación que requiera un proceso que tenga que desarrollar un computador o un programa. Exactamente, que pueda ser resuelto con un proceso que puede en un computador. Muy bien. Bien. ¿Qué fue lo siguiente que vimos? Si nosotros nos devolvemos acá, contexto de un problema computacional, suena que, bueno, ese realmente no es importante. El proceso ideal. ¿Qué nos dice la metodología ideal? Metodología ideal. Entonces, la metodología ideal, ¿la I qué es? Identificación. Identificar el problema. ¿Y aquí qué hacemos? Conocer qué es lo que nos están pidiendo, investigar. ¿Qué es lo que se necesita? Exactamente. ¿Qué se necesita? Muy bien.
La D. Definición. del problema. ¿Cómo? Definición. Definición del problema. Ese ¿Qué? conoce, que nos conoce, que está por conocer. Exactamente. ¿Qué conozco? ¿Qué debo conocer? Para entender el problema completamente. La E. Explorar. Estrategia. Hacer ejemplos. Creo que era Estrategias, estrategia. Era estrategia. 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 Ujú. hacer ejemplos, sus problemas, Exactamente. definir el problema. Exactamente. Hacer ejemplos, encontrar subproblemas, entre otros, ¿vale? Entre otros. Perfecto. La A. Algoritmos, especificar requisitos, Requisitos, ¿qué más? es que escribir un algoritmo, realizar algunas pruebas. Exactamente, para solucionar el problema. Muy bien. Acá también vienen en estrategia, en definición del problema, aquí vienen las pruebas de, si ustedes notan acá, conocer el problema y identificar opciones. Y aquí en estrategia, pruebas de escritorio. No, las pruebas de escritorio son acá en el A. Un algoritmo. Aquí hay que ejercicio, exactamente. Aquí hay que hacer ejercicios, hay que hacer ejemplos del problema. Y acá, ejemplos del problema. Y acá vienen las pruebas de escritorio. Muy bien. Y la L, Los logros. logros, que es la implementación y verificación de resultados. Eso es lo que nosotros vamos a hacer bajo esta metodología. Entonces, recomiendo pues releer esta información para que ustedes tengan pues los elementos para hacer la evaluación. Bueno, continuamos. Ya voy con esta es la número 6, la número 7. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver cómo se aplica esta metodología ideal para la solución de problemas computacionales. Creo que alguien tiene abierto el micrófono y hay mucha interferencia. Gracias. Bueno, entonces, el primer paso es identificar. Recuerden, ideal. Ideal. Entonces, vamos con la I. Entonces, el primer paso es identificar el problema y convertirlo en una oportunidad para desarrollar una solución creativa. Pero la solución creativa, yo lo diría que es una solución computacional. Porque pues a la larga es lo que nosotros necesitamos, o sea, algo que se pueda escribir en un computador. Muy bien. Entonces, venimos con esta primera, con la I. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que nosotros necesitamos, voy a inventarme un problema para ejemplificarlo con esto y me sirve de soporte. Vamos a pensar en este problema. Necesito una empresa, necesita una aplicación para el cálculo de el pago a un trabajador tomando en cuenta su salario base y los descuentos por salud y pensión. Sí que si acá hay un contador o alguien de recursos humanos sabe pues que obviamente es mucho más que eso, ¿no? Pero vamos a hacerlo sencillo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se tiene un salario base, ¿listo? Y se toma el 40%, que a eso se le conoce como, lo que se le conoce como el IBC, que es el índice pues base contribuyente. Y el IBC, entonces, la salud es igual al 12.5% del IBC, la pensión es el 16% del IBC, y lo que se le paga al trabajador, obviamente estoy aquí ignorando muchas cosas, el total a pagar sería el salario base menos la salud menos la pensión. Eso. Ese sería el salario base. Entonces, esas son las primeras cosas. Entonces, me dan esa información. Entonces, nosotros empezamos con esto. ¿Listo? Vamos a basarnos en ese ejemplo de ahí. Entonces, empezamos con esta primera. ¿Cuál es el problema? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué quieren hacer? La aplicación La que nómina a pagar. lo La que chica, queremos hacer es, lo que queremos hacer es una aplicación que calcule
pues este descuento del IBC automáticamente, o sea, que lo haga directamente la aplicación. Exactamente, muy bien. Deseamos calcular la nómina de forma automática. Número 2, ¿a quién le importa eso? ¿Quién está interesado en esta aplicación? ¿Quiénes estarían interesados? Los clientes. Una empresa. La empresa Está en tu mano. y el trabajador, ¿no? Pues son los clientes, tienen razón. Tienen razón. ¿Cuál es el objetivo? Que el cliente de manera efectiva pueda calcular pues, lo que nos está pidiendo, ¿no? Liquidar Y algo porque- neto. Liquidar el pago, exacto. En el menor número de pasos. En el menor tiempo posible. Sí, usted quiere una aplicación que le colabore con la nómina de empresa y usted lo necesita rápido porque probablemente están perdiendo mucho tiempo con eso y de pronto se están teniendo problemas con los trabajadores por errores. Y debe ser Y ahora- preciso. Ujú, exactamente. Y ahora, ¿existirá alguna restricción? ¿Ustedes qué piensan en ese problema? Pues puede que hayan otros descuentos adicionales dependiendo de cada persona. Entonces eso complicaría un poco más cómo uno tiene que diseñar la aplicación porque tendría otras variables adicionales a esta básica. Sí, esos son limitaciones, ¿no? Y tienes toda la razón. Resulta que como el problema está así, no me sirve esta aplicación, o sea, son restricciones que tiene la aplicación. Esta aplicación no me sirve en el caso que yo necesite, digamos, sacar caja de compensación o de pronto si hay bonificaciones por alguna razón o de pronto si hay un préstamo con la empresa y que deducirlo. Entonces, esos son limitaciones. Entonces, hay algo que, digamos, que ustedes deben enfocarse. Uno debe limitarse a lo que le están pidiendo en el problema directamente. Ya si el problema le da más información de cómo se manejan los otros factores que me acabo de mencionar, se consideraría. Entonces, eso serían las limitaciones y restricciones. Ustedes no pueden hacer una aplicación que cubra todo. Ustedes deben enfocarse con el problema que le están solicitando. Por eso es que cuando uno está con proyectos con empresas, hay algo que se llama los requerimientos. Y esos requerimientos tienen que ir muy bien escritos para evitar ambigüedades, porque uno tiene que ser claro con lo que el cliente, o sea, el cliente debe ser claro que es exactamente lo que quiere. Porque pues si vamos a ver el problema del cálculo del salario, si aquí hay algún contador, naturalmente nos va a decir, no, vea, mira, es que toca considerar esto, hay rete de fuente, que hay esto, que se va a calcular tal cosa, bueno, que de hecho después de cierto valor hay algo que se llama solidaridad de salud y solidaridad de pensión, o sea, esto es un full complejo. Entonces, por eso lo dejé así, pero es muy buena la observación que hiciste. Entonces, son como las limitaciones que tenemos aquí. Y las limitaciones que tenemos aquí es solo esto. ¿Sí? Eso porque esto es lo que nos están pidiendo. ¿Listo? Entonces, hay que enfocarse en lo que nos están solicitando. Porque, claro, si usted se empieza a mirar todas las... solicitar todas las posibles variables del problema que uno conozca de forma global, pues es bastante, es bastante. Bueno, muchachos. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Dígame. Qué pena, tengo una pregunta. Es decir, que limitaciones y restricciones es lo mismo, o Sí. restricciones se refiere más como problemas específicos de esto que nos están planteando, y no adicionales, sino dentro del mismo requerimiento. Sí, o sea, el requerimiento nos delimita, el requerimiento nos mete en una casilla. Si ustedes observan acá, este requerimiento nos mete en una casilla. Este requerimiento nos mete en una casilla, básicamente. O sea, de ahí no nos salimos. Porque es lo que nos están pidiendo. Ya, por eso es que cuando se hace esta ingeniería de requerimientos, o sea, el levantamiento de requerimientos de software, es muy importante que el cliente tenga totalmente claro qué es exactamente lo que quiere, porque lo que se firma es eso. O sea, por eso es que a veces hay conflictos y por eso es que una de las cosas que tiene que uno tener más cuidado cuando uno trabaja como con programación, porque ¿qué es exactamente lo que usted quiere? Y eso es bueno que vaya escrito en un contrato. Muy bien. Entonces, miren este otro ejemplo. En el Observatorio Astronómico de Cusco, en Perú, se hacen las observaciones del universo y sus astros desde las épocas de la televisión en blanco y negro. Inclusive estos aparatos todavía se encuentran en funcionamiento del observatorio. Obviamente allí hay pantallas de televisión modernas que permitan mejor visualización. En los últimos años se han adquirido equipos computacionales que mejoran sustancialmente la calidad de las imágenes. Todas las imágenes se almacenan en grandes datasets. Datasets son grandes conjuntos de datos para ser analizadas y consultadas en cualquier momento. Sin embargo, los formatos que almacenan
los llamados espacios de color son diferentes de acuerdo a cada tecnología. Aquí, ¿por qué se complican? Básicamente, esto guardan en diferentes formatos, ¿listo? Que uno las guardan en JPG, que otras las guardan en IMG, que otras las guardan en PNG, ¿listo? Ya, pongámoslo así. Y se pierde la oportunidad de tener algo uniforme con estos datos. Ese es el problema que hay. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el problema que tiene esta gente? Exactamente. Requiere un método universal para poder leer toda la información, tanto vieja como nueva. Exactamente. Ellos requieren que esta información se pueda almacenar de una manera que esté uniforme y se puedan comparar los datos antiguos con los datos nuevos sin perder ese historial que ellos tienen. Ese es el problema que ellos tienen allí. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, la información de imágenes que se manejan en el Observatorio de Cusco está codificada en 3 formatos diferentes, llamados espacios de color, lo que impide el análisis de datos de forma unificada. ¿Quiénes son los interesados? El observatorio y los astrónomos. ¿Cuál es el objetivo? Usar los 3 formatos de espacios de color que se manejan en el Observatorio de Cusco de manera unificada para hacer el análisis de los datos almacenados. Y restricciones, bueno, en el momento no se plantea ninguna, pero vean que en el problema que vimos al principio de la nómina, sí teníamos esa restricción de que, pues, naturalmente hay muchas más cosas involucradas, pero nos planteamos en eso. Por eso fue bueno haber colocado ese ejemplo también. El segundo es definir cuidadosamente el problema, identificando la información que es útil y qué es lo que los interesados desean. Entonces, volviendo acá, y luego tomamos el de Cusco, este de acá, vamos a retomarlo por acá. Entonces, vamos a ver exactamente qué es lo que necesitan. Definir. Entonces, voy a colocarlo por acá, antesito. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, vamos a aplicar esto acá. Esperen, yo hago una pequeña screen. Estas. Entonces, vamos a usarlo. Bueno. Luego aquí, obviamente, lo retoman con Cusco. Entonces, vamos a ver. Vamos acá. El segundo paso es definir cuidadosamente el problema, identificando la información que nos es útil y lo que los interesados necesitan. Y las tareas o funciones que deseen llevar a cabo. A ver, primera pregunta. ¿Qué es útil aquí? ¿Qué es útil? Los porcentajes. Aquí la información que es útil es tener más claro el valor del salario y tener claro los porcentajes que se cobran de pensión y de salud. Sí, exactamente. La forma en que se calculan los datos, ¿cierto? Esa es la información. O sea, pues que calcula el IBC, que la salud se calcula, o sea, la forma en que se manejan. Listo. ¿Qué se necesita o desea? La data antigua. El total a pagar, ¿no? Estoy en este problema. ¿Listo? ¿Estamos allí? Sí, profe, que haga un cálculo exacto de lo que tiene que pagar. Exactamente. ¿Qué se necesita? Hacer el cálculo de lo que debe pagarse correctamente. Bien. Tareas y funciones que permiten llevar a eso. ¿Usted qué tendría que hacer para calcular todo esto? ¿Qué operaciones le servirían a usted? Funciones. Lo podríamos dividir en dos, ¿no? Las deducciones y los pagos. Bueno, podríamos calcular podríamos calcular el IBC. El IBC sería 0.4 ¿por quién? Por el salario. ¿Sí o no? La salud sería igual a ¿quién? A 0.125 por el IBC. La pensión sería igual a 0.16 por el IBC. Y finalmente el total, ¿qué sería? Salario menos salud menos pensión. ¿Y qué tipo de operaciones yo estoy haciendo allí? ¿Qué tipo de operaciones ustedes ven que estoy haciendo? Yo, de todas. Operaciones básicas, multiplicación. Restas. Sumas, exactamente, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué funciones me llevan a la solución?
Entonces, bueno, ¿qué necesito hacer para llevar a esto? Las funciones que me llevan acá son, por ejemplo, multiplicaciones, restas, etc. Sumas si es necesario. Bueno, vamos a ver qué pasa en el problema de Cusco. Entonces, bueno, ¿qué conozco? ¿Qué debo conocer? Bueno, entonces, ¿qué conozco? ¿Qué debo conocer? Y ir el problema de subproblemas. Entonces, acá, si ustedes ven, ¿qué es lo primero que calculé? Acá, ¿qué es lo primero que calculé? Acá. Miren que yo lo dividí en 3 pasos. ¿Cuáles son los 3 grandes pasos que yo hice? El IBC. Primero calculo el Calcular el IBC, IBC primero. Luego, luego le saco el porcentaje a la salida de la pensión, y después, utilizando ese IBC, y finalmente con calculo el total al salario, restándole esos porcentajes que me dio de salud y pensión. exactamente, correcto. Miren que yo lo dividí, y, o sea, ya es algo que yo hago inherentemente, es algo que yo ya hago de forma inconsciente, pues por los años que ya llevo. Pero eso es algo que ustedes adquirirán en este proceso, es dividir eso en pequeños problemas, porque lo que uno debe hacer con un problema grande, calcular el salario, pues mire los pequeños grandes pasos que usted necesita hacer, no, pues calcule el IBC primero, luego calcule las deducciones y después pues calcule el total, que es coger el salario y restarle las deducciones. Muy bien. Entonces, ¿qué conozco? Existen 3, para el caso de Cusco, existen 3 espacios de color diferentes, uno para cada una de las 3 tecnologías que se observan en el observatorio. Además, conocemos que son incompatibles. Ese es el problema realmente que hay. Luego, ¿qué debo conocer? Pues más información relacionada con los espacios de color. Debería documentarme sobre eso, ¿no? Y, bueno, aquí está. Esto son los espacios de color. Esto es el formato JQ, formato RBA, y bueno, las pantallas de color tienen este otro formato. Realmente, ¿ustedes han escuchado de Le tumbaron la antena. Se fue. Sí, se cayó. Le cayó el Se fue la internet. luz. Se fue la energía. Muchachos, yo armé un grupo de Telegram, voy a enviarle la invitación para que pronto nos conectemos y podamos interactuar entre todos, si están de acuerdo. Súper, gracias.
Muchachos, una pregunta ahí mientras que llega el profe. ¿Ustedes han resuelto eso de la reglita que cambia de azul a verde y los pasos 1, 2, 3 y 4 en la plataforma? Sí, yo ya lo hice en una parte. A medida que va avanzando en el S1, 2, 3, 4, 5, ahí va avanzando. Repite. Y las calificaciones también. Espérame un momento. Escucha muy bajito. Un momento. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, Aló. ya. Sí, a medida que van haciendo ese 1, 2, 3, 4, 5, él va mostrando videos que es muy parecido, es lo mismo, el mismo material que está diciendo el profesor, pero lo explica un tutor de Mission TIC o de la universidad. Y a medida que uno va haciendo, le va haciendo como unos cuestionarios. Tienen que tener cuidado que en los videos, en la parte de abajo, donde está la barra del tiempo, van saliendo como unas flechitas rosadas. Cada vez que hay una de esas, hay un cuestionario. Y a medida que ustedes van llenando el cuestionario, él va avanzando en esa regleta. Muchachos, ¿hasta dónde me perdieron? Yo estaba hablando y hablando. ¿Dónde quedaron? ¿Y se le fue la energía? ¿Cómo? ¿Y se le fue la energía? No, es un problema que tengo con el navegador que me dio una notificación de calendar y queda bloqueado. El bloqueo debe estar desde hace cuánto no me escuchan. Estábamos mirando el ejercicio de qué debíamos calcular. Estábamos aquí, ¿no? En los tres formatos pasos. de las imágenes. En los formatos de las Pero imágenes del problema de usted Cusco. cambió algo sobre colores, una El diapositiva. formato de calvada las imágenes del problema de Cusco. Eso. Ah, bueno, menos mal no perdí mucho. Entonces, ¿desde dónde me dicen que retome? ¿Desde aquí o desde acá? No se ve. No vemos. Ah, perdón. No, le toca compartir pantalla. Sí, me troleó el navegador, qué pena. Entonces, vamos a ver, me van a decir desde dónde quedé. Bueno, ustedes me van a decir, aquí había, ustedes lo vieron completico, ¿verdad? No se está viendo la pantalla. Vemos su pantalla de presentación. Listo, entonces es este. Listo, ahí ya debe quedar compartido. Se me ha hecho raro porque yo era hablando y nadie me respondía nada. Avanzamos a la siguiente diapositiva. Y aquí quedamos. Aquí quedamos, ¿verdad? Sí. Listo. Más adelante. Más adelante, creo, de todas maneras. Ahí fue aquí quedamos. Listo. Entonces, ¿qué conozco del problema? Ya estamos hablando del caso. Recuerden que yo estoy presentando paralelamente dos problemas, ¿listo? Espero estoy usando esta estrategia como para usar un contraste, espero no empeorar la cosa. Entonces, existen tres espacios colores diferentes para cada una de las tres tecnologías que se utilizan en el observatorio. Y pues se sabe que son incompatibles. Entonces, queremos conocer más información relacionada con esos espacios de color. Entonces, tenemos que el televisor en blanco y negro maneja un formato JQ. El formato del televisor a color maneja RGB, que RGB básicamente, ustedes han escuchado sobre RGB, ¿no? Sí, señor, es un sistema de color. Ay, listo, aquí por fin no tuve respuesta. Entonces, yo era hablando, y ¿alguien conoce RGB? Pi, yo, pero qué no. Listo. Entonces, RGB es un sistema que permite definir colores, donde 000 es negro, 255, que es el máximo de cada uno de los canales, es blanco. Entonces, dependiendo de los valores que usted ponga aquí, entre 0 y 255 en estas tres variables, usted puede obtener todos los colores que son visibles por el ser humano. ¿Listo? Usted puede tener todos los colores que son visibles por el ser humano, básicamente. Entonces, ¿existe alguna forma de pasar de un espacio a color a otro? Es decir, pasar del formato A al formato B. Eso es lo que debo saber, ¿sí? Acá, pues, lo que debía yo saber era, pues, cómo se calculaban estas cosas. Y cosa que ya daba el problema. Entonces, ¿qué debo conocer? Entonces, hacemos una investigación y encontramos que las fórmulas para pasar entre los diferentes formatos son estas. De JQ a RBA, de RBA a JQ, de RCBCR a este es de RBA a YSB y de YSBCR a RBA. Son las fórmulas. ¿Qué pasa? Realmente los archivos de imágenes, ustedes van a encontrar que los archivos de imágenes realmente son matrices. Entonces, las imágenes en blanco y negro solo tienen un canal. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, 5, 7, 9, 2, 55. Cada uno de estos te representa un píxel. Pero en las imágenes a color, ustedes van a encontrar que
un vector de 3, o sea, tres números representan solo un píxel, porque está el valor de rojo, el valor de azul y el valor de verde. ¿Listo? RGB, perdón, está el valor de rojo, verde y azul. También va a pasar en JBQ, en ese formato. Entonces, hay un formato que yo les quiero mostrar, que es formato PPM, Image. Esos formatos, muchachos, son básicamente imágenes. Vamos a ver si encuentro imágenes en formato PPM, Image. Por ejemplo, miren acá, vienen de esta manera. Y cada uno de estos tres que ustedes ven acá, cada uno de estos tres representa lo que es un píxel. Por ejemplo, 255.0.128 es un píxel. 32.255.0 es otro píxel. Entonces uno puede coger esa información y manejarla acá. Eso es lo que se hace allí. O sea, eso es el contexto del problema. Como las imágenes tienen tres datos por cada píxel, pues como son imágenes a color, entonces, para el caso de RGB, entonces este es RBA, pues aquí lo ponen en español, o en el caso de JQ. Este es el canal Y, este es el formato, el canal Y, el canal Q. Y así. Entonces, esa información la podemos sacar de las imágenes. Entonces, ¿cómo divido el subproblema? ¿Realmente qué pasos yo debo de hacer para hacer las conversiones entre los formatos y poder hacer algo uniforme? Entonces, pues puedo hacer estas conversiones de JQ-RBA, de JQ a JSBSR y finalmente pues las conversiones al revés. Pasar de RBA a JQ, por ejemplo, RBA, ¿dónde está JQ? Ok. Perdón, esta es la conversión inversa, de RBA a JQ. O sea, están las conversiones entre los formatos y las conversiones inversas, por eso salen 6. Y aquí tenemos, aquí había quedado, aquí cuando me dije, ve, ¿qué pasa? Que no me dicen nada. Entonces, ¿cuáles son mis subproblemas? Pues convertir JQ a RBA, JQ a JSBSR, a RBA a JQ y las conversiones inversas. Entonces, aquí yo estaba. Aquí ya terminamos con los subproblemas. Entonces, aquí viene el tercer paso de la metodología ideal. Ese tercer paso le dice a usted, bueno, la idea es explorar diferentes alternativas de solución, ¿cierto? Mediante la relación de ejemplos particulares. Entonces, para plantear una estrategia general. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo yo podría aplicar la E aquí? ¿Qué harían ustedes para aplicar la E? Primero calculo descuentos y después hago el resto al salario. Sí, sería, por ejemplo, poner un ejemplo. ¿Cuánto quieren ponerle de salario base al trabajador? Pongamos un número fácil de multiplicar. ¿Cuánto le ponemos salario base? ¿Cuánto le ponemos? 1 millón. 1 millón de pesos, ¿no? Entonces tiene 1 millón de pesos. Bien, vamos a, ¿cuánto es el IBC? ¿Por? 400.000. 400.000 pesos. Sobre esos 400.000 pesos yo voy a hacer los cálculos de los impuestos. Entonces, voy a calcular la salud. ¿Cuánto es 400.000 por 0,125? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Ustedes que son veloces con eso? 50.000. 50.000. ¿Cuánto es lo de pensión? 12,5%. Por 0.16, ¿no? ¿Cuánto me da? 64. 64.000. Bien. ¿Y cuánto sería el total que se le paga al trabajador? Cojo ese 1 millón de pesos y ¿qué hago? Se le restan los... La salud y la pensión. 114.000. Exactamente. Se le restan 50.000 pesos y se le restan 64.000. Ese trabajador termina con 900... 800. ¿800? 886. Pues pucha, pobrecito. 886.000. Muy bien. Pues sí, descuentan bastante. Bueno, obviamente son mucha plata. Bueno, que realmente en la legislación colombiana, si usted es trabajador, el 60% de esos impuestos los asume el empleador y el 40% los asume usted. Ahora, si esto fuera por prestación de servicios, de hecho el IBC, hay una regla que dice que el IBC no puede ser menor que el salario mínimo. Entonces, realmente el descuento es mayor. Realmente trabajar por prestación de servicios, póngale lápiz, tengan mucho cuidado con eso. Bueno, entonces, vamos ahora a mirarlo con el caso de Cusco. Entonces sería hacer ejemplos particulares, identificar opciones y estrategias de solución. Entonces, los ejemplos seleccionados deben cubrir las 6 opciones de conversión. Entonces, ¿qué hago?
pues ponerle valores. Si ustedes ven, miren, le ponen valores. Y al revisar, bueno, ¿cuánto me da pasando de un formato al otro? Entonces, si yo tengo JQ, hago las operaciones con RBA y me da R igual. Si Y y Q vale esto, el equivalente en RBA es este. ¿Listo? Uy, este negativo, what? Ok. No daría negativo, pero bueno. Luego, hacemos ejemplos para cada uno de ellos. O sea, para cada una de las 6 opciones. Es un poco cansón, pero es necesario hacerlo para entender las operaciones. Entonces, lo mismo acá. Hacemos la ejemplificación con los ejemplos acá. Básicamente hacemos